Buenas, para la clase de autismo en la que vamos a hablar acerca de una película en donde pues se puede observar un personaje con autismo, escogimos la película I Am Sam. Nuestro grupo está conformado por Daniel Alvarado, Emanuel Noguera, Isabela Muñoz y yo, Antonio Largo. I Am Sam, ¿por qué la escogimos? Esta es el catálogo de la película. I Am Sam es una película en la que se retrata la vida pues, de una persona con autismo, diagnosticada con autismo, que intenta criar a su hija con esta condición. Es una película que trae como reflexión que estas personas con estos diagnósticos y con estas limitaciones, como lo vamos a ver, pueden tener vidas independientes y se pueden integrar en la sociedad. La película reduce el nivel de estigma al mostrarnos que las personas con estos diagnósticos, como lo son el autismo, la discapacidad intelectual o el síndrome de Down, son personas que debemos tener en cuenta y que pueden integrarse, y muestran que a pesar de que tienen una percepción a veces distinta del mundo, pueden integrarse, interactuar y hacer que nosotros pues los acojamos como sociedad. Entonces este es el personaje principal, es Sam Dawson. Es un personaje con autismo y discapacidad intelectual. A él en la película lo evalúa una psiquiatra en donde pues le revela que tiene una capacidad mental de un niño de 7 años. El personaje lo escogimos porque pues digamos que tiene una clínica con características floridas del autismo que se observan pues a lo largo de la película, y pues esto nos ayuda a entender más o menos cómo se puede relacionar con el mundo. Bueno, ahora tenemos los criterios diagnósticos según el DSM-5. Tenemos que está catalogado como el trastorno del espectro del autismo, donde tenemos que en el criterio A son las deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, ya sea actualmente o por los antecedentes. Tenemos el número 1, donde habla de las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, que varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones u afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. En este caso, este criterio no lo cumple el personaje. El segundo serían las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, que varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias en la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de la expresión facial y de comunicación no verbal. En este vemos que el personaje presentaba la anomalía del contacto visual y del lenguaje corporal. También tenía deficiencia en la comprensión y en el uso de gestos. Y en el tercero tenemos la deficiencia en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, que varían desde la dificultad para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. En este caso, Sam lo que cumplía era que presentaba dificultad para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales. El punto B nos habla de patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades que manifiestan dos o más de los siguientes. 1. Movimientos, utilización de objetos, habla estereotipada o repetitivos. Aquí encontramos las estereotipias motoras simples, ecolalia, entre otras. 2. Insistencia en la monotonía. Las personas con este trastorno tienen una inflexibilidad a las rutinas o tienen unos patrones muy ritualizados, ya sea el comportamiento verbal o no verbal. 3. Intereses muy restringidos y fijos, que son anormales en cuanto a intensidad o foco de interés, es decir, un fuerte apego o fuertes preocupaciones por objetos inusuales. 4. Hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o intereses inhabituales por aspectos sensoriales del entorno, por ejemplo, esta indiferencia aparente por el dolor o la temperatura. El DSM-5 nos plantea que la gravedad se debe basar en el deterioro de la comunicación social y los patrones de comportamiento restringidos y repetitivos que mencionamos anteriormente. El punto C nos habla de que los síntomas tienen que ser presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo, pero también menciona que no puede manifestarse totalmente hasta que la demanda social del entorno supere las capacidades limitadas adquiridas por estos individuos.
D. Los síntomas causan un deterioro significativo en el ámbito social, laboral o en otras áreas del funcionamiento habitual. E. Las alteraciones no se explican mejor, ya sea por una discapacidad intelectual, como por el trastorno del desarrollo intelectual, o por un retraso global del desarrollo. Bueno, aquí en esta diapositiva lo que podemos apreciar son los niveles de gravedad de este trastorno del espectro del autismo. Hay un tercer grado, el cual no apreciamos en esta diapositiva, dado que el personaje dentro de la película pues no tiene este nivel de gravedad. Se encontraría más bien entre un grado 1, más tirando hacia el grado 2, porque lo que vemos es que esta persona sí puede comunicarse socialmente con las personas dentro de la película, pero tiene deficiencia notable en la aptitud de comunicación social, ya que él muchas veces no logra comprender la situación que él está viviendo en torno a la custodia de su hija. Además, cuando notamos con ciertas experiencias es muy difícil cambiar focos de acción para él y tiene una frustración muy grande ante la flexibilidad de situaciones. Finalmente, entonces, viendo que el paciente cumple con varios criterios, pues podemos explicarles un poco mejor esto a profundidad, ya que en los criterios A, él tiene cierta dificultad en la interacción social, como ya vimos en la tabla anterior. No tiene muchos amigos que no tengan una enfermedad de discapacidad intelectual. Las conversaciones complejas para él son difíciles de comprender y él tiene anomalías en su lenguaje corporal frente a cómo se relaciona con los demás socialmente. También podemos ver en los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento que él es incapaz de hacer el cambio de rutina, como ya se les mencionó, le genera mucha incomodidad y además él organiza los objetos de manera obsesiva y en muchas ocasiones presenta ecolalia, como les vamos a mostrar en un siguiente video. También, aunque no se menciona mucho sobre las primeras fases del desarrollo, el personaje sí menciona que ya había visitado psiquiatría y que le generó mucho trauma, ya que le habían diagnosticado con una discapacidad mental, pero no lo profundiza. Y además podemos hablar de un deterioro significativo frente, por ejemplo, al mundo laboral, ya que él trabaja en una tienda de Starbucks y no es ascendido a un puesto mayor a atender a las personas porque se preocupan por su capacidad de hacer café. Además, el paciente menciona que en otro trabajo que tenía anteriormente que no lo promocionaban y no lo pasaban más allá de un puesto, ya que no tenía esa capacidad. Can't give her that. Yeah, maybe everybody's right, see. Yeah, maybe everybody's right about that, see. Okay, so no more now, okay? No more now, okay? No more now, okay? I want to stop right now, okay? I want to stop right now. This is the end of this for me, okay? Entonces, como pueden observar con el extracto de la película y todos los criterios que vimos anteriores, podemos finalmente concluir que el paciente tiene un diagnóstico de un espectro del autismo moderado con probablemente un acompañamiento de una discapacidad intelectual.